Buenas tardes. Vamos a ver un poquito de ángulos en triángulos isósceles el día de hoy. Entonces, un triángulo isósceles se puede ver de dos maneras distintas, que pues es justo de lo que se trata el tema. Podemos verlo como un triángulo que tiene dos lados iguales. En otras palabras, que todo este lado es igual a todo este lado. Ahora, el chiste es que pues hay otra manera de verlo, que es que tiene dos ángulos iguales, que en este caso serían estos dos. Ahora, el chiste de un triángulo isósceles es que pasan ambas cosas al mismo tiempo. Si tienes estos dos lados iguales, entonces los dos ángulos de abajo van a ser iguales. Pero también es al revés. Si tenemos un triángulo con estos dos ángulos iguales, entonces los dos lados van a ser iguales. Es bien importante fijarse cuáles son. O sea, el que no es igual es el que está entre los dos lados iguales. Este puede ser diferente. Pero si tenemos estos dos lados iguales, los que están como en sus bases son los ángulos iguales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si tuviéramos un triángulo que en un problema nos dijera que tiene dos lados que miden 5 y nos dijera que este ángulo mide 40 grados, podríamos averiguar cuánto miden los otros ángulos. ¿Por qué? Como sabemos que es isósceles, o sea, estos lados son iguales, entonces me dice que estos dos ángulos son iguales entre sí. Pero podemos usar el otro teorema que ya habíamos visto, que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, todos estos tres juntos suman 180. ¿Eso qué significa? Que estos dos juntos, ¿cuánto tienen que sumar? Pues tiene que ser 140 para que junto con este ya lleguemos a los 180. Entonces, estos dos juntos valen 140. Pero como son iguales los dos, pues cada uno tiene que ser la mitad. En otras palabras, este sería de 70 y este sería de 70. Entonces, eso pasa con los triángulos, ¿no? O sea, aquí partimos de que tiene lados iguales y entonces sabemos que tiene ángulos iguales y eso lo usamos. Ahora, también se puede hacer de regreso. Supongamos ahora que tenemos un triángulo, digamos que tiene un lado que mide 5, un ángulo que mide 50 y otro que mide 65. Entonces, y la pregunta es, ¿cuánto vale este lado de acá? Pues vamos a ver cuánto suman estos dos. 50 y 65 son 115. De ahí para 180, vamos a ver que es el tercer ángulo. Va a ser 180 menos 115, pues eso va a ser igual a 65. Eso significa que este ángulo también mide 65. Ahora, como los dos ángulos son iguales, estos dos, ¿qué significa eso? Podemos irnos de aquí para acá también. Como los ángulos son iguales, entonces los lados son iguales. ¿Que serían cuáles? Este y este. Por lo tanto, este otro lado también mide 5. Entonces, esa es esencialmente la idea. Si los lados son iguales, si tenemos dos lados iguales, tenemos dos ángulos iguales. Y si tenemos dos ángulos iguales, tenemos dos lados iguales. Eso es de lo que se trata este tema, es tan simple como eso. Vamos a ver un ejemplo porque muchas veces no es tan fácil de verlo a primera vista. Muchas veces el problema no nos dice como tal triángulo es isósceles, sino que tenemos que buscar dónde hay lados iguales por diferentes circunstancias. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un problema que dice lo siguiente. Tenemos tres triángulos isósceles iguales, puestos como pegados por un vértice, que sería como este y este. El problema nos dice que los tres son iguales y además que los tres son isósceles. ¿Qué significa eso? Significa que pues este lado va a ser igual a este porque el triángulo de acá es isósceles. Aparte, por el triángulo del medio, pues este lado es igual a este, y aparte por el triángulo de acá, este lado es igual a este lado. Además, también nos dice, como son isósceles, que todos los ángulos que voy a pintar de azul son iguales entre sí, porque los tres triángulos son iguales. Entonces, luego el problema nos dice que prolongamos este lado y este lado hasta que se crucen. Donde se cruzan nos da un ángulo de 120 grados. Y lo que nos pide el problema es cuánto vale este ángulo de acá. Entonces, pues vamos a empezar a proceder. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a pintar este ángulo de rojo y vamos a pintar
este ángulo de verde. Entonces, vamos a fijarnos qué pasa aquí y vamos a fijarnos qué pasa acá. Pues sabemos, por un lado, a ver, muchos colores. Sabemos que de este lado tenemos que dos ángulos azules más uno, a ver, es más, voy a ponerle sus símbolos de más, un azul más otro azul, más uno verde, sabemos que son iguales a 180 grados, ¿no? Porque pues es un ángulo llano, es todo esto de acá, ¿no? De este lado también tenemos un ángulo llano, de este lado tenemos, no, ahí no hay verde. De este lado tenemos que un ángulo azul más otro ángulo azul más un ángulo rojo son iguales a 180. Pues eso esencialmente nos dice que el verde es igual que el rojo, ¿no? Si se fijan, toda esta ecuación es idéntica a esta, nada más que aquí tiene uno rojo y aquí tiene uno verde. Pero entonces, pues tienen que ser iguales, porque es lo que le falta a los dos azules para llegar a 180. Acá también, es lo que le falta a los dos azules para llegar a 180. En otras palabras, el verde es igual al rojo. Entonces vamos a cambiarlo por rojo acá y por rojo acá. Entonces, pues con eso ya podemos tener bastante información. Vamos a fijarnos en el triángulo chiquito de acá. Pues vamos a ver que también es isósceles, ¿no? Tiene dos ángulos iguales, estos dos que son rojos. Ahora, del que tenemos aquí de 120, ¿cuánto nos falta para llegar a 180? Nos faltan 60 grados. Entonces, estos dos juntos tienen que sumar 60 entre los dos. Eso significa que cada uno vale 30 de los rojos. Ok. Ahora, si el rojo vale 30, ¿eso qué significa? Que los dos azules juntos, si le sumamos 30, valen 180. Entonces estos dos tienen que sumar 150. Pero son dos juntos y son iguales. Entonces cada uno de los azules tiene que valer la mitad de 150. En otras palabras, 75. Entonces todos los azules valen 75. Ok, ahora el problema es que el que queremos es como el de acá arriba, ¿no? De la línea punteada hasta acá. 75 es todo el azul, entonces todavía no tenemos el problema resuelto. Ahora, podemos fijarnos en los isósceles que nos dieron al principio. Por ejemplo, de este de acá tengo 75 y 75. Llevo 150 grados. Para 180 me faltan 30. Por lo tanto, el chiquito de acá vale 30. En el siguiente triángulo va a pasar lo mismo y en el siguiente triángulo va a pasar lo mismo. Ahora, aquí viene el truco importante. Esto que sigue es lo que no es tan simple de notar. Muchas veces hay que buscar dónde se arman en la figura triángulos isósceles, dónde tenemos lados iguales. Porque hay veces que hay unos que no nos dicen desde el principio y como que es más difícil notarlos. En este caso, el triángulo que vamos a usar, le voy a poner borde rojo, es el que va de aquí, acá y acá. Entonces, ese triángulo es isósceles. ¿Por qué? Porque este lado es igual a este de acá. ¿Sí? No eran parte del mismo triángulo isósceles, pero no importa. Como este lado es igual a este y este lado es igual a este, pues entonces estos dos de las orillas también son iguales entre sí. Entonces, pues el triángulo es isósceles. Ahora, por ser isósceles, como estos dos lados son iguales, los ángulos que van a ser iguales van a ser este y este. Son iguales. Tenemos que ver cuánto miden. Si se fijan, el rojo de acá ya es justo el que nos pide el problema. Entonces, pues vamos a ver. Si se fijan, el ángulo de acá ya lo tenemos, ¿no? Todos los ángulos que movimos fue para llegar a estos de acá. Entonces, pues este en total mide 60. Entonces, los otros dos tienen que medir entre los dos 120. Ahora, pues como es isósceles, entonces son iguales los dos. Y como los dos juntos valen 120, cada uno tiene que ser la mitad de 120. Entonces, pues este ángulo de acá vale 60 y el otro también. Pero en realidad con este ya terminamos. Es lo que nos importa. Este ángulo mide 60 grados. ¿Qué es lo que nos pedía el problema? Entonces, pues no es nada muy difícil. Es importante todo el movimiento de ángulos, o sea, de ángulos suplementarios y complementarios, o sea, lo que falta para 180 grados. La suma de los ángulos en un triángulo, que pues son cosas que ya vimos, que hay que seguir usando. Pero la nueva idea es esto de que cuando tenemos dos ángulos, dos lados iguales, que en este caso eran este y este, tenemos dos ángulos iguales, que en este caso eran estos dos. Esa es la idea importante.
Ahora, vamos a ver un ejemplo más, muy breve. El ejemplo siguiente es así. Tenemos un cuadrado y un triángulo equilátero encima del cuadrado. Y luego hacemos esta línea y esta línea. Y la pregunta es, ¿cuánto mide este angulito de acá en medio? Entonces, como decía, muchas veces es cosa de encontrar dónde están los triángulos isósceles. Ahora, algo bien importante es pues el planteamiento del problema. Nos dicen que el triángulo es equilátero y el cuadrado pues es un cuadrado. Esa es la información que nos dan. Pero en realidad ahí hay muchísimas cosas escondidas. ¿Qué significa que una cosa sea un cuadrado? Significa dos cosas. Que es un rombo y que es un rectángulo. En otras palabras, que sea un rectángulo significa que todos los ángulos van a medir 90 grados. Que sea un rombo significa que los 4 lados son iguales. Eso es lo que es un cuadrado, ¿no? Tiene 4 ángulos iguales y 4 lados iguales. Ahora, en el triángulo equilátero, pues ¿qué sabemos? Por ser equilátero sabemos que sus 3 ángulos miden 60 grados. A ese no se lo voy a poner porque se encima con los angulitos, pero sabemos que sí es cierto. Y además que sus lados son iguales. Ahora, aquí es donde está el detalle bien importante. Pues como este es un lado del triángulo, este que tiene 2 rayitas azules, pues va a ser igual a este y va a ser igual a este. El paso fuerte de este problema es darnos cuenta de que como los lados del cuadrado son iguales y los lados del triángulo son iguales, entonces los lados del cuadrado son iguales a los lados del triángulo. En específico vamos a fijarnos en el triángulo que voy a marcar. El que tiene vértice acá, acá y acá. ¿Qué pasa con ese triángulo? Pues fíjense que tenemos un lado de este acá y un lado de este acá. Ambos lados tienen 2 rayitas azules. Entonces son iguales. Por lo tanto, ese triángulo es un triángulo isósceles. Ahora, bueno, voy a dibujar el mismo triángulo como por acá, o sea, como sacándolo de la figura, ¿no? El que tiene los 3 puntos rojos va a ser como el mismo que este. Entonces, sabemos que estos dos lados son iguales. Ahora, el ángulo de acá adentro, ¿cuánto mide? Si se fijan, sí lo conocemos, porque tiene un pedazo de 90 grados y un pedazo arriba de 60. Entonces, en total, mide 150 grados, que ese es todo este ángulo, ¿no? Entonces, pues los dos chiquitos, ¿cuánto nos falta para 180? De 150 nos faltan 30 para 180. Y como son iguales, por ser isósceles, entonces, pues cada uno va a ser la mitad de 30. O sea, 15 y 15. Entonces, en otras palabras, eso significa que este ángulo chiquito de acá mide 15. Ahora, pues si se fijan, podemos hacer lo mismo del otro lado, ¿no? Con el triángulo que está por acá. También tiene este lado igual a este, también tiene un ángulo de 150 grados. Entonces, como es isósceles, estos dos angulitos van a ser iguales. Y pues igual que el del otro lado, van a ser 15. Las cuentas son las mismas que acá, ¿no? Ahora sí ya podemos terminar de resolver el problema. El problema nos pedía el ángulo negro de aquí de la mitad, que voy a ponerlo con azul. Pues además sabíamos que todo el grande medía, todo el grande medía 60. Entonces si todo el grande mide 60 y le quitamos un pedacito de 15 de un lado y un pedacito de 15 del otro lado, entonces lo que nos queda en el centro son 30 grados. Y esa es la respuesta al problema. Entonces, todos los problemas de este tema son esencialmente la misma idea. Es cosa de identificar dónde hay lados iguales que forman triángulos isósceles. No siempre van a estar tan claros. Por ejemplo, este triángulo del problema no nos decía nada de él. O sea, no nos decía el problema explícitamente, este triángulo es isósceles. Lo que nos decía el problema es que el de abajo era cuadrado y el de arriba era equilátero. Y con eso teníamos que traducir eso a la información de que, pues entonces este lado es igual a este y el triángulo es isósceles. Hay veces que es al revés, que nos dan los ángulos y a partir de los ángulos tenemos que encontrar los lados. Entonces, pues esos son un par de ejemplos. Todos los problemas de triángulos isósceles son esencialmente de este estilo. Muchas gracias.